¿Cuántos de nosotros, si somos sinceros, no hemos hecho cosas simplemente, y perdón la expresión, tontas, ¿verdad? Cosas que nunca deberíamos de haber hecho. ¿Cuántas veces no hemos dicho qué estaba pensando? A ver, nunca de ustedes que quizás me están viendo ahorita, nunca han hecho algo, nunca ha sucedido algo en lo cual nomás se pegue en la frente y dice, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo es posible que pude haber hecho eso? ¿Cómo es posible que viendo hacia atrás no tenía la sabiduría para evitar este problema el que estoy enfrentando? Nuestras vidas están llenas de errores. Cuando uno es chico, los errores no duelen tanto. Incluso no solo físicamente, pero también emocionalmente, ¿verdad? Un niño va en una bicicleta, se brinca, ¿verdad? Se raspa en el pavimento por 3 metros y se levanta y otra vez se sube a la bicicleta. Ya alguien de mi edad que eso le pasara, ahí se va a quedar postrado unas 2 horas, ¿verdad? Tratando de sanar ahí antes de levantarse. Pero también en cuanto a la vida, las decisiones que uno toma de niño sí duelen, no tanto, pero todos sabemos que a la medida de cómo vamos creciendo y vamos siendo adultos, cada decisión errónea que tomamos duele más que cuando nosotros estábamos chicos. Todos podríamos recibir un doctorado ¿verdad? En las oficinas nuestras, el doctorado de la área de las malas decisiones. Al ver hacia atrás en nuestras vidas nos vamos a dar cuenta que tantas cosas, tantos eventos, tantos peligros, tantos problemas, tantas cosas fueron por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y entonces por eso digo que todos podríamos recibir un doctorado en esta área de la vida. Todos podríamos escribir un buen libro sobre todos los fracasos de nuestras vidas. Y todos tenemos tal lista. Algo que nos debe de animar fue algo que dijo Thomas Edison. Él dijo, no he fracasado, solo he descubierto 10,000 formas que no funcionarían. Y es un lado positivo de cómo ver la vida, ¿verdad? Que aunque son las 10,000 formas que él se dio cuenta de cómo no se hacían, pues fue por 10,000 fracasos, ¿verdad? Una vez le preguntaron a D.L. Moody, le preguntaron, Moody le preguntaron, ¿quién es la persona que más te ha dado problemas en esta vida? D.L. Moody dijo lo siguiente, yo he tenido más problemas con Dwight L. Moody que con cualquier otra persona viva. Y si somos honestos, quizás usted y yo podríamos decir lo mismo. Somos nuestro peor enemigo. Las decisiones, la carne, las debilidades, las flaquezas, nuestro orgullo y tantos otros factores nos llevan a tomar decisiones incorrectas que lastiman bastante. Tenemos que enfrentar la realidad y conocer que posiblemente ahorita, no sé dónde se encuentre usted, pero quizás se encuentre donde se encuentre por las malas decisiones que ha tomado. Ahora, yo sé que el tema es un poco difícil porque nadie quiere admitir que está en donde está porque tomó malas decisiones. Siempre vamos a buscar una forma como para vernos mejor o para quizás no vernos tan tontos, ¿verdad? O nos da hasta un poco de preocupación y un poco de vergüenza que todos supieran que, pues, qué estaba pensando, ¿verdad? Y muchas veces suavizamos las decisiones que tomamos que nos llevan a un punto en nuestras vidas donde ya no hay reversa, donde quizás estamos en dolor, estamos en bancarrota, estamos sin dinero, estamos en deuda, o quizás hasta enfrentando divorcio, o quizás hasta perdiendo hijos, o quizás punto de irte con tu novio. No sé dónde se encuentre alguien, pero lo que sí puedo decir es que para poder ser ayudados con el mensaje de hoy, tenemos que parar de hacer excusas y comenzar a ser sinceros. Tenemos que parar de hacer excusas y comenzar a ser sinceros. Y quizás usted se encuentre entonces en un momento, o quizás el momento más bajo de toda tu vida. Las buenas noticias es que aún Dios en estos momentos puede ayudarte. Sansón no merecía la ayuda de Dios. Y ahorita vamos a estudiar de su vida. Y yo pienso que si hay alguien en toda la Biblia que abusó
de la benignidad de Dios, quizás Sansón estaría en la lista número 1 ahí. Porque él abusó de todo lo que Dios pudiera haber hecho con él. Él hizo todo lo contrario. Y sin embargo, Dios estaba con él. Y Dios bendijo a él. Hasta que llegó el punto donde Dios se apartó de él y ahora sí cayó en manos del enemigo. Y eso es lo que quisiera evitar en esta noche, porque no sé quiénes ahorita me están escuchando que aún tienen el pelo largo, pero sus corazones están lejos de Dios ahorita. Sansón tenía la fuerza, aunque él estaba mal con Dios. Su pelo se mantuvo largo, tenía el poder de Dios en su vida. Él iba y destruía y mataba a los filisteos, pero aunque tenía el pelo largo, su corazón no estaba bien con Dios. Y quiero que me escuchen, hermanos, en esta tarde. Quizás hay alguien que aún todavía tiene el pelo largo, tiene el poder ahorita, tiene aparentemente la gracia de Dios en su vida, pero el corazón ya se ha apartado de Dios. Y tarde o temprano, si sigues en el camino que te encuentras, te encontrarás como Sansón, ciego, atado, moliendo, rapado, y siendo el entretenimiento del enemigo, donde gente va a decir y va a identificar a su Dios con su fracaso y van a decir: mira, ahí está el Dios de tal persona, y mira esto y eso que decía que era cristiano, y mira, vamos a burlarnos de ellos que supuestamente eran aleluyas, y mira dónde están, y mira dónde se encuentran. Entonces quizás ahorita alguien no ha llegado a tal lugar, pero también pueden reconocer que puedes tener ahorita el pelo largo, pero el corazón muy lejos de Dios. Y ahorita aparentemente se ven las cosas bien, pero tú sabes que el camino en el que estás no está bien. Entonces yo no sé a quién le estoy predicando en esta noche, pero yo sé que todos hemos sido Sansones en la forma de pensar. Así que quiero que veamos rápidamente para aprender en esta noche, en esta tarde, de la vida de Sansón. Y vean número 1 conmigo. Noten el potencial de Sansón. El potencial de Sansón. Cuando todos nacemos, no tenemos muchas opciones al nacer. Uno no escoge sus padres, no escoge dónde nace, no escoge en dónde es criado, no decidimos acerca de en qué ciudad vamos a crecer. Ninguna de estas cosas están en nuestra disposición o nuestra facultad para poder escoger, pero sí tenemos mucho que ver en dónde terminamos en la vida. Ahora, nomás escúchenme, hermanos, no tenemos mucho que ver ni podemos decidir dónde nacimos, dónde fuimos criados, en qué casa crecimos, en qué ciudad andamos, pero en lo que sí podemos nosotros tener muchas decisiones en dónde terminamos en la vida. Ahí sí, donde termine usted, donde termine yo en la vida, tiene todo que ver con mis decisiones, mientras que el inicio de nuestra vida quizás no, pero todos tenemos esa forma de poder decidir, de poder determinar cómo es que en la vida vamos a terminar. Y si tenemos mucho que ver, entonces dónde terminamos vale más que cuidemos bien las decisiones que nosotros estamos tomando en este momento. Y aunque cómo crecimos tiene algo que ver en dónde terminamos, porque las estadísticas nos dicen que sí es cierto, gente que quizás crece allá en el barrio, ¿verdad?, de los cholos o crece en la Pitic, y mucho tiene que ver en el ambiente en el que uno se desempeña, que sí afecta la cultura de uno, afecta cómo decide, cómo ve las cosas, y el ambiente en cierta forma afecta. Pero lo que les quiero decir en esta noche es que no importa en qué barrio creciste en esta tarde, no importa si fue en pobreza o fue en riqueza, y no importa si fue en un hogar destruido o en un hogar totalmente completo. Cuando uno viene a la cruz de Jesús y uno viene a los pies de Cristo y es salvo, Cristo rompe todas cadenas que pueden ser limitantes para lo que usted y yo podemos hacer para la gloria de Dios. Entonces ya no hay excusas. Si usted es cristiano, pare de usar excusas
de su pasado o de dónde creció o cosas que le pasaron en su vida. Cristo te ha librado de todo esto para que usted tenga una razón para vivir. Obviamente, Dios es más fuerte que todas estas cosas que pudieran ser limitantes para nosotros. Pero hay algo increíble sobre el potencial de Sansón, hermanos, es de esto. Las intenciones de Dios para Sansón eran mucho más grandes que las que Sansón vivió. Y esa es la realidad, la triste realidad suya y la mía. Las intenciones de Dios para nosotros siempre van a ser superiores a lo mejor nosotros ahorita estamos viviendo. Obviamente, Sansón resalta de los demás jueces del libro de Jueces. Por ejemplo, él era el más fuerte. Sabemos de Sansón, por ejemplo, de todos los jueces en el libro de Jueces, él es el único que nos relata la historia de su nacimiento. Algo que lo hace que resalte a él. Y es obvio que Dios tenía grandes planes para él. Todo lo que Dios quería hacer con él era increíble. Así que nomás les voy a decir que todos nacemos en este mundo con un tremendo potencial, con increíbles ideas, con dones que desde nacimiento nosotros crecimos con ciertas fortalezas. Nadie te va a forzar a desarrollar estas cosas. Eso es lo que hace la diferencia quizás entre unos que sobreviven en la vida y otros que sobresalen. Unos dedican un poquito más de tiempo en las prácticas de ciertos talentos que los lleva a ser expertos, y unos son felices con nomás conocer algo o con solamente entender algo. Y les digo que todos en esta vida nacimos con un gran plan enfrente de nosotros, con cosas increíbles con las que Dios nos ha dotado para poder hacer para Él. Pero sin embargo no todos están viviendo ese camino, esa realidad que Dios tiene para ellos. Es obvio que mientras que los planes de Dios para Sansón eran una cosa, Sansón terminó viviendo otra cosa. Y es curioso cómo muchas veces cristianos terminan en un lugar que nunca deberían haber terminado ahí, pero como que culpan a Dios. Y Dios, si me amas, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Y luego muchas veces Dios dice, bueno, sí, pero si tú me amaras a mí, no hubieras terminado donde estás. ¿Y por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Y por qué te acercas a mí con tus labios y tu corazón está lejos? Lo que estoy diciendo es que es muy fácil para nosotros casi culpar a Dios de algo que quizás es 100% nuestra culpa, hermanos. Y es por eso que tenemos que aprender hoy de Sansón y tenemos que ser sabios, porque la ruina de Sansón no fue porque no tuvo las oportunidades, sino porque tomó las decisiones incorrectas. Le vuelvo a decir, la ruina de Sansón no fue porque no tuvo las oportunidades, sino porque tomó las decisiones incorrectas. Y en esta vida, hermanos, van a venir muchas oportunidades, tremendas oportunidades. Y cuando nosotros llegamos a donde no estaba, es que mal usamos esas oportunidades, que muchas veces terminamos en el lugar incorrecto en nuestras vidas. Así que vemos el potencial de Sansón. Quiero que veamos segundo, por favor. Noten conmigo el camino a su ruina. Tenemos que comprender el camino a su ruina. Sansón arruinó su vida un paso a la vez. No fue en un instante, sino que fue paso a paso. Hay tiempos, hermanos, donde hombres fuertes son hombres débiles. Y usted dice, ¿cómo? Hay tiempos donde hombres fuertes son hombres débiles. Por eso dice la Biblia que hay de aquellos que piensan estar firme y miren que no caigan. ¿Por qué? Porque en cierta forma hombres fuertes terminan siendo hombres débiles. Se los voy a poner de esta forma. Un hombre débil que quizás aparezca ser fuerte va a decir las siguientes cosas. Si ven aquí en la pantalla, el hombre débil dice, yo lo quiero, yo lo merezco, yo puedo con esto. Les vuelvo a decir, un hombre débil dice, yo lo quiero, yo lo merezco, yo puedo con esto.
Eso fue lo que marcó la vida de Sansón en sí. Un hombre tan fuerte, pero tan dominado por sus emociones. Él vivía para él mismo. Si él quería algo, lo tomaba. Él pensaba que merecía todo. Y él pensaba que podía jugar con la tentación porque él podía aún con esto. Entonces, ¿qué nos dice todo esto de nosotros mismos? Noten y vean aquí en la pantalla, al diablo le fascina jugar con hombres fuertes para hacerlos débiles. Al diablo le fascina jugar con hombres fuertes para hacerlos débiles. Es algo que al diablo le fascina hacer porque hombres fuertes llegan a estar muchas veces visualmente ante los ojos de todos los demás. Y por eso entre más uno asciende en liderazgo, más blanco es para el diablo. Porque a él le fascina, porque él sabía que si caía Sansón, todo mundo iba a hacer un escándalo, una fiesta porque cayó Sansón. No cayó cualquier hombre, cayó Sansón. Y atribuían el fracaso de Sansón al Dios de ellos. Entonces al diablo le fascina jugar con hombres que piensan estar muy fuertes y muy firmes, pero al revés, que él trata de debilitarlos. Mientras que vean en la pantalla, Dios hace a hombres débiles, hombres fuertes. Entonces lo que Dios hace entonces es, él agarra un hombre débil y lo hace fuerte. Recuerden que Dios es totalmente distinto al diablo. Uno piensa que Dios está atraído a nuestros dones o a nuestras fuerzas, pero la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en debilidad. La Biblia dice que Él escoge lo más vil de este mundo para confundir a los sabios. Dios no es atraído a mis fuerzas, Él es atraído a mi debilidad, para que cuando Dios use a gente débil, la gente queda sin palabras y dice, ¿cómo esto es posible? Porque Dios agarra a hombres débiles y los hace fuertes. El diablo le fascina jugar con hombres fuertes para hacerlos débiles. Entonces, Dios le había dado poder a Sansón, le había dado una posición en Israel y Sansón lo había malgastado todo, solo para satisfacer los deseos de su carne, lo cual lo llevó a una pérdida increíble. Entonces, vamos a estudiar rápidamente cuál fue el camino de la ruina de Sansón, para ver si, ojalá que nos motive, quizás nos abre los ojos para ver en dónde nos encontramos en esta vida el día de hoy. Entonces, él quería vivir una vida, ¿verdad? Para llenar sus propios ojos. Pero ¿cuál fue este camino? Primero noten, este camino fue un camino de desobediencia. No tenemos tiempo para ir a todos estos versículos, pero anótelos por favor, estén listos para anotar estas referencias. Cuando se anunció el nacimiento de Sansón, esto lo va a encontrar en Jueces capítulo 13, versículo 1 al 23, todo el nacimiento de Sansón. La Biblia nos dice que él tenía que vivir bajo la ley del Nazareo. Muchos confunden esto con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y muchos por eso piensan que Jesús tenía pelo largo porque era de Nazaret, porque se dice que Jesús era de Nazaret. La ley del Nazareo y ser de Nazaret son dos cosas muy distintas. En Números capítulo 6, versículo 1 al 21, se encuentra qué es la ley del Nazareo, de las cuales tenía que vivir Sansón. Básicamente un nazareo había de ser una persona apartada para el Señor. Los nazareos no debían cortarse el pelo, debían abstenerse de beber vino o bebidas fuertes o de comer cualquier cosa que creciera en una vid. Debía evitar todo contacto con los cadáveres. La ley en sí de los nazareos lo hacían muchas veces como una forma de ayuno. Lo hacían por temporadas, no era algo que se vivía constantemente. Sin embargo, Sansón, Dios le dijo que él tenía que vivir con estas condiciones, con estas leyes de Nazareo. Entonces, no tenemos constancia,
de que Sansón se haya cortado el pelo, pero sí sabemos que Dalila mandó a cortárselo. No tenemos un ejemplo, por ejemplo, o algo donde Sansón haya comido fruto de la vid. Pero hay muchas pruebas de que Sansón violó su voto de nazareo al contactar cadáveres, al tocar el cadáver de un león donde sacó miel. Sansón se negó a guardar la ley. Vemos que andaba en el fruto de su carne, se metió con rameras, dice la Biblia. Entonces ahorita, y quizás si les voy a decir, ahorita quizás nos encontremos con pelo largo todavía en nuestras vidas, con cierta gracia de Dios en nuestras vidas, con cierto poder de Dios en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que estamos bien con Dios. Sansón aparentemente, y vemos que desde que nació de Jueces 13 hasta Jueces capítulo 16, un periodo de su vida, aunque su corazón estaba mal con Dios, Dios seguía dándole su poder. Aparentemente todavía tenía el pelo largo, pero su corazón no estaba bien con él. Entonces quizás usted, quizás yo, quizás los que estamos escuchando aquí, tenemos que ver bien nuestras vidas, donde a lo mejor ahorita se ve que las cosas están bien, pero usted sabe que su corazón ya se está alejando. Es un camino de desobediencia. Segundo, quiero que veamos, es un camino de decepciones también. Un camino de decepciones. Solo leyendo la vida de Sansón, se hace rápidamente evidente que era, y voy a usar esa expresión, ¿verdad?, un mocoso malcriado. Sus actitudes que vemos en la Biblia es como de esos niños que simplemente quieren lo que quieren y hacen todo lo posible. Por ejemplo, vemos que quería lo que quería, y lo que quería, lo quería en ese momento. No sabía esperar, no sabía orar, no sabía cómo discernir. Vayan a Jueces 14, y no podemos ir a todas las referencias que ahorita voy a dar, pero quiero que vean este ejemplo por lo menos, para ver varios ejemplos. Jueces capítulo 14, ya estamos abiertos ahí en Jueces, así que vaya a Jueces 14, y vean desde el versículo 1, nomás para que tengan una idea de por qué dije que él se comportaba como un niño mocoso malcriado, ¿verdad?, en su forma de ser. Dice la Biblia en Jueces 14:1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ay, y ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tú tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer porque ella me agrada. Así, exacto, o sea, tómala ya, la quiero ya. Y bien complicado eso, porque la quería ya, aunque no aprobaban los padres, pero él quería a esta mujer. Obviamente no la quería con amor puro. Ya luego que la vemos que él mismo le entrega a su compañero, le da su esposa a otro hombre. No le dijo a sus padres. Otra cosa que vemos de él ve un cadáver de un león, agarra miel, va y le da a sus padres, pero nunca le dijo de dónde salió la miel. Incluso vean lo que dice la Biblia en el versículo 9 de Jueces 14. Noten, y tomando él en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Yo pienso que si fuera muy importante, si ustedes me van a dar de comer a mí, aunque a mí me fascina el comer, quisiera saber si usted sacó esa comida del estómago de algo que estaba muerto. En otras palabras, aquí él era astuto en la forma que él proseguía. La forma que se manejó era totalmente incorrecta. Sansón sabemos que disfrutaba acertijos. No estaba por encima de llevar a cabo alguna travesura destructiva tampoco. Vemos que quema
hace un quemazón y trae un montón de zorrillas y hace un montón de destrucción. Quiero que vean aquí en las notas, por favor. Sansón tenía mucho potencial como juez, pero no pudo cumplir con ese potencial porque era muy egoísta y egocéntrico. Fue una decepción porque nunca se convirtió en todo lo que podía tener. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, la razón que él nunca llegó a hacer lo que Dios quiso era porque era egoísta, era egocéntrico, y toda la fuerza, todos los dones que Dios le había dado no era para que él los usara para él. Dios le dio todo esto para que pudiera usar esto para la gloria de Dios, pero terminó siendo muy destructivo. Que llegó a lo mismo, hermanos. Muchas veces quizás Dios refrena sus bendiciones a nosotros por nuestro propio bien. Hay algo en todos nosotros, un Sansón quizás dormido ahí, que si no tenemos cuidado, cuando Dios nos bendice, en lugar de usarlo para la gloria de Él, muchos lo pueden usar para razones egoístas, para razones destructivas. Entonces, vemos que el camino de la ruina es un camino de desobediencia, es un camino de decepciones. También tercero podemos ver, es un camino de depravidad o de depravación. Uno de los principales problemas de Sansón fue un mal deseo o un deseo fuera de control con el sexo opuesto. Le gustaban las damas y eso fue lo que lo hizo caer. Sansón se casó fuera de la nación de Israel, se casó fuera de la voluntad de Dios. Vemos esto en Jueces, fue y tomó una mujer de los filisteos, como acabamos de leer en Jueces 14 del 1 al 3. Incluso buscó, la Biblia nos dice, en Jueces 16:1, que vio una ramera, una prostituta, y le gustó y fue y la tomó y la agarró por sí mismo. Al final fue un problema con las mujeres que causó la destrucción de Sansón. Su pasión venció la razón de él y lo hizo caer. Todo este tipo de cosas llevó a la caída de Sansón. Sansón era un hombre increíblemente fuerte, mató a 1,000 hombres a la vez, se llevó las puertas de una ciudad, él venció sus captores, rompió lazos e hizo muchas cosas asombrosas. Era un hombre increíblemente fuerte, pero recuerden, al diablo le fascina agarrar hombres fuertes y fascina ser hombres débiles de ellos. Y aquí está Sansón, un hombre increíblemente fuerte, pero vean aquí en la pantalla. Pero a pesar de su fuerza física, Sansón era impotente contra su carne. No fue engañado, pecó con los ojos abiertos. Sansón, hermanos, jugó tanto con el fuego que se quemó. Él estaba, y si ustedes luego leen cómo fue su relación con Dalila, jugando sobre cuál era la fuente de su fuerza, jugando y jugando y jugando, hasta que agotó la gracia de Dios y terminó entonces siendo cautivo del enemigo. Hermanos, es bien importante entonces reconocer que aquí no es como que pobrecito Sansón fue engañado. No, él pecó con astucia, pecó con los ojos abiertos, se metió donde no debería a propósito para buscarle pleito o 3 pies al gato, como se dice, y lo encontró y encontró su problema. Vean en la pantalla, hermanos, es una vida guiada por emoción, no guiada por el Espíritu Santo. Es una vida guiada por emoción, no guiada por el Espíritu Santo. Eso es una vida muy destructiva. Para muchos cristianos que nomás son guiados por las emociones, terminarán un día casándose con la persona incorrecta, tendrán novios incorrectos, tendrán hijos de diferentes padres, tendrán una lista de problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno es guiado por su propia emoción, va a ser guiado a un monto de catástrofes en sus vidas. Por eso la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso
Más que cualquier otra cosa en este mundo, dice, ¿quién lo puede conocer? ¿Quién pudiera con el corazón? Y nosotros en esta tarde decimos, tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. Cuando las emociones son muchas, yo les dije a los jóvenes, la sabiduría es poca. Y aquí Sansón, un hombre totalmente fuerte, fue vencido por su carne, por las emociones. Es una vida guiada por emoción, no una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué emociones llevan a una vida a ser destruida? Noten, ira, enojo, esa es una emoción. Y cuando la ira y el enojo domina a cualquier ser humano, terminarán un día solos, sin familia, van a tener bastantes de otros tipos de problemas que van a estar enfrentando. Pero eso es una emoción, el enojo y la ira. Yo me pongo a pensar también en cuanto a lo que es el orgullo. Eso es una emoción. Y muchas personas deciden que nunca están mal y que nunca piden perdón. Y no, hombre, hay hermanos que aunque sepan que están mal, en lugar de pedir perdón a su cónyuge, lo que hacen es nomás le pegan y ya todo va a estar bien, toma dinero. Nunca piden perdón. Y piensan que por un momento feliz, esa es la forma de pedir perdón. No, hermanos, practiquen, perdóname. Yo sé que si un día ciertos matrimonios se dicen perdóname, a lo mejor el cónyuge se va a desmayar o ya va a pensar que Cristo viene o no va a saber qué está pasando. Pero el orgullo es muy destructivo, es una emoción, los deseos de la carne, etcétera. Todas estas cosas estaban venciendo al hombre más fuerte del mundo. Fue vencido por sus emociones. Entonces, ¿cuál es el camino de la ruina? Es un camino de desobediencia, un camino de decepciones, es un camino de depravidad. Pero noten cuarto también, vemos que es un camino de muerte, un camino de muerte. Sansón dejó el paisaje de su vida lleno de cadáveres de sus enemigos. Él no siempre mató porque era la voluntad de Dios. Él mató muchas veces por caprichos. Es cierto que estaba matando a los filisteos, pero la mayoría de las veces no mató para librar a Israel, sino para promover a Sansón. Y tenemos que comprender que son dos cosas muy distintas. Si es cierto, mató a los enemigos, pero los estaba matando por la razón incorrecta. Es como cantar en el coro. Es bueno cantar en el coro, pero no es bueno cantar en el coro nomás para llamar la atención a uno mismo. Les estoy diciendo que todas estas cosas arruinan lo que uno hace para el Señor. Entonces él estaba matando a más no poder. Incluso una vez mató a 30 hombres solo para saldar la deuda que estaba tratando de saldar. Dejó un montón de cadáveres en el piso. Y esto, hermanos, pasa cuando olvidamos a Dios. La persona que más queremos promover es uno mismo. Entonces tengamos cuidado que por promover a uno mismo no nos metamos en este camino hacia la ruina donde estemos cegados por el egoísmo. Vean quinto también. Noten que este es un camino. El camino de la destrucción, de la ruina, es un camino de desobediencia, de decepciones, es un camino de depravidad, es un camino de muerte, es un camino también de desastres. La vida de Sansón fue un desastre tras otro. Sus padres tenían el corazón roto por la forma que su hijo estaba viviendo. Su familia fue humillada. Si ustedes recuerdan cuando fue y sacó la mujer y hizo un matadero, fueron con el padre. Su esposa fue entregada a otro hombre. El hombre de Dios y el testimonio de Israel fue dañado ante los ojos de los paganos por Sansón. Sansón sufrió lo que hizo al final debido de cómo él veía las cosas en la vida y él pensaba que todo el mundo estaba para servirle a él. Espero que nadie que me esté escuchando en esta tarde esté viviendo una vida como la de Sansón. Si lo estás y eres salvo, debes de comprender el gran peligro en el que nosotros nos metemos
cuando a propósito abusamos de la gracia de Dios. Muchas veces para los incrédulos es más fácil porque ellos no conocen a Dios, ellos no conocen de Cristo, no han probado de la gracia de Dios. Y cuando un cristiano, conociendo a Cristo, conociendo las Escrituras, actúa como Sansón, tenemos que ser advertidos que las consecuencias van a ser más grandes que lo que usted se imagina. Incluso vea en la pantalla, creo que debemos recordar que la vida baja conlleva un alto precio. Cuando decidimos vivir muy bajo, esto va a tener un alto precio que pagar. Y aquí le estoy hablando a todos los jóvenes que andan jugando con la fornicación, que andan jugando con las novias, con los novios escondidas. Estoy hablando a todos los hombres que a lo mejor andan allá vacilando con alguien más. La vida baja conlleva un alto precio, más alto que lo que usted va a querer pagar. Y es por eso que tarde o temprano, si usted vive bajamente, terminará conociendo a alguien que nunca debería haber conocido, en una relación que nunca debería haber tenido. Luego se encuentra con problemas que jamás quiso Dios que usted tuviera. La vida baja conlleva un precio más alto que lo que la gente quiere pagar. Cuando no logramos vivir la vida por la cual fuimos salvados para vivir, Él tomará las medidas necesarias para llamar nuestra atención y llamarnos de regreso a Él. Lo triste es que muchos, cuando ya son llamados, ya vienen cojos y mancos, vienen diferentes por haber estado en el mundo, pero gracias a Dios que regresan, y gracias a Dios por segunda oportunidades, y gracias a Dios por restauraciones. Pero nomás déjales digo, hermanos, ahorita muchos pueden pararse donde están y el daño no va a ser tan grande como si continúan en este camino. Algunos de ustedes pueden ver quizás ya las señales que hay el Sansón de usted que está saliendo. Sí, el pelo está largo todavía, y sí, aparentemente todavía la gracia de Dios está en tu vida, y sí, te ha cuidado de ciertas cosas, pero también es cierto que si continúas, tarde o temprano te encontrarás ciego, te encontrarás atado, te encontrarás moliendo, te encontrarás pérdida total de tu testimonio, mientras que todos aquellos que te conocían se estarán burlando de tu testimonio y de la esclavitud que ahora estás viviendo. Te recomendaría entonces que arregles cuentas con el Señor antes que Él te envíe a la prisión con los enemigos. Tarde o temprano, y nadie sabe dónde está ese límite, donde ahora sí Dios nos da lo que queremos. Y les vuelvo a decir, y muchas veces eso no es lo que queremos, pero Dios dice, bueno, ya jugaste demasiado, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Y tarde o temprano ahí nos encontramos como Sansón, pegándonos en la cabeza y diciendo, ¿qué estaba pensando? Lo tuve todo estaba en mis manos. Las bendiciones de Dios eran abundantes, sí, no teníamos esto, no teníamos lo otro, pero teníamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, ¿dónde te encuentras? Quizás con temores, no puedes dormir, quizás la salud está decayendo, quizás no hay nada en el banco, ya no hay seguridad para mañana. ¿Qué es lo que quizás estás enfrentando por malas decisiones del ayer? Entonces, hermanos, vemos el potencial de Sansón, y todos cuando nacimos en este mundo con Cristo, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, por lo cual no hay limitantes para el Hijo de Dios. Más grande, tenemos bastante potencial, igual como Sansón. Vemos el camino a su ruina. Tercero, quiero que veamos, noten la magnitud de su ruina. Una cosa es comprender qué es lo que llevó a Sansón a una destrucción, pero es otra cosa comprender la magnitud de lo que jamás imaginó un día que Sansón iba a estar pagando el precio más alto y más grande que lo que él se imaginaba. Entonces, noten primero, por favor, vemos primero que perdió más de lo que anticipó.
¿Y qué cosas perdió Sansón? Vean en Jueces, por favor. Jueces capítulo 16 y noten el versículo 20. Jueces 16, versículo 20. Noten, por favor. Dice, y dijo Sansón a los filisteos, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliesen en la cárcel. Entonces quiero que veamos, por favor, hermanos, qué fue lo que perdió Sansón que nunca se imaginó. Y yo entiendo, hermanos, miren, si Dios apareciera en nuestras vidas y nos dijera, ok, mira Luis, mira, como ya estás jugando con esto, déjate enseño una foto de lo que tú vas a estar viviendo en 10 años de ahorita por las decisiones que estás tomando ahorita, y viera, o sea, si Dios le hubiera parecido a Sansón, y nomás escuchen, si Dios le hubiera parecido a Sansón, le hubiera dicho, mira Sansón, te voy a mostrar un vistazo de lo que tú vas a hacer en unos 3 años por las decisiones que estás tomando. Y si él se hubiera visto ciego, encarcelado y haciendo el molino y la gente riéndose de él, de seguro, hermano, Sansón hubiera parado en su camino, se hubiera arrepentido y hubiera cambiado. Pero Dios no funciona de esa forma, ¿verdad, hermanos? Porque el cristiano no vive por vista, vive por fe. Y tenemos que confiar que las escrituras son verdaderas y que todo hombre es mentiroso, por lo cual tenemos que confiar que todo lo que Dios dice que honra, Él lo va a honrar. Y todo lo que Dios dice que Él va a castigar, que también castiga. Y todos los que viven en ciertas obras de la carne también van a sufrir. Tenemos que confiar en estas cosas. Por lo cual Dios nunca nos va a enseñar a nosotros, ya sea el beneficio de caminar por fe, o ya sea las consecuencias de nuestra desobediencia. Estas son las cosas que usted y yo vamos a encontrar, ya sea en el camino de obediencia o ya sea en el camino de desobediencia, pero nuestro caminar es por fe. Ahora, imagínense la contraria, que Dios te estuviera diciendo, a ver, sígueme y déjate enseño lo que va a pasar contigo si me sigues. Pues entonces no hay fe en eso. Por lo cual siempre la decisión nuestra va a ser un poco más difícil, porque tenemos que hacerlo por fe, porque no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal, o no sabemos si vamos a sufrir o todo va a estar bien, pero por fe andamos. Pero eso sí les voy a decir, si Sansón hubiera visto cómo iba a terminar, desde hace mucho hubiera puesto su carro en reversa y hubiera dado una U, hubiera regresado, se hubiera alejado y nunca hubiera terminado donde se encontró. ¿Por qué suceden estas cosas? Es porque todos que tenemos el potencial de andar mal, vamos a perder más, hermanos, que lo que nosotros anticipamos. En contexto, Sansón tiró todo el potencial, todo lo que Dios estaba haciendo para complacer a una mujer. Todo. Entonces, ¿qué perdió? Noten, hermanos, ahí en sus notas, no sé si está, pero va a estar aquí en la pantalla. Perdió su compañerismo. Perdió su compañerismo con Dios y el pueblo de Dios. Dice la Biblia que él salió como las otras veces, pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Imagínese, hermano, ¿cómo está usted? A lo mejor ahorita está operando y no sabe que ya tiene tiempo que Dios ya no está contigo. Quizás has abusado de su gracia a tal punto que ya estás en serios problemas ahorita. Cayó de su posición, cayó de su poder, cayó de su propósito. El pecado, hermanos, el pecado te quitará todo lo que amas. El pecado te lo quitará. Te quitará tu inocencia, tu familia, tu futuro, tu testimonio, tu poder, tu tierno corazón, etc. Todas estas cosas el pecado te lo quita.
El pecado te robará y te dejará roto, pobre, maltratado, golpeado. Solo pregúntale a David. Si uno va a 2 de Samuel 11 y 12 y lee Salmo 51, nomás pregúntale cómo es que el pecado te deja una vez que te agarra. Entonces vemos que Sansón perdió su compañerismo, también vemos que perdió su vista. La Biblia dice que le sacaron sus ojos, perdió su visión. No solo vas a perder, hermanos, una vista física, ¿verdad? Pero también vas a perder una vista espiritual. ¿Cuánto tiempo había pasado ciego Sansón? Y la Biblia no nos dice del momento que lo llevaron cautivo al momento que fue libre. No sabemos cuánto espacio ocurrió entre estas dos cosas. ¿Cuánto tiempo había pasado cegado Sansón en la condición pecaminosa en la que se encontraba antes que se arrepintió? ¿Hasta qué punto aguantó Sansón y dijo, ahora sí, Señor, ahora sí, tú tienes razón, yo estoy mal, dame tu poder? Y vemos la historia como termina. ¿Cuánto tiempo estuvo Sansón moliendo antes que volviera Dios a su mente? El pecado, hermanos, destruirá su visión espiritual. Perderá visión del Señor, su casa, su palabra, su obra, su pueblo, almas perdidas, etcétera. Cuando el pecado agarre su corazón, la visión suya será nublada. Ya no va a ver las cosas, y es por eso que se corre tanto peligro de tomar pero decisiones increíblemente insensatas, porque estamos cegados por el diablo. Es por eso que cristianos toman acciones que uno se queda maravillado. ¿Qué está pensando? Pero están cegados por su emoción. Amén. Y por eso estoy enseñando una clase para jóvenes para prevenirles de que no sean cegados por sus emociones. Porque esto es real, esto sucede con adultos. Eso sucede con padres solteros. Repiten los mismos problemas. ¿Por qué? Porque son cegados por sus emociones. Dejan la razón y las escrituras y Dios a un lado por tratar de complacer un deseo. Al rato se dan cuenta que el precio es más alto que lo que ellos esperaban. Entonces vemos, hermanos, aquí que este Sansón perdió su compañerismo, perdió su vista. Vean siguiente, perdió su libertad. Estaba atado en su nueva condición. Se convirtió en el objeto de burla y humillación del enemigo. La gente identificó a Dios de Sansón con Sansón. Les vuelvo a repetir, la gente identificó al Dios de Sansón con Sansón. Por lo tanto, se burlaban de Sansón y se burlaban del Dios de Sansón. Su testimonio, hermanos, fue perdido y fue atado por sus pecados. Y hermanos, quizás lo más terrible de todo esto es que por las acciones suyas y las mías, Cristo se vea mal. Si comprendemos el día de hoy, hermanos, que lo que más debe de destruir nuestro corazón es que veamos, que nosotros hagamos que se vea mal aquel que murió por ti y por mí. Él no merece que Él sea visto mal por las malas acciones nuestras. El creyente tiene una libertad maravillosa en Jesús, pero no tiene una libertad para pecar y para andar en la carne. Eso lo va a llevar a otras cosas muy destructivas, que al rato va a estar pagando un precio más alto que lo que se imagina que iba a estar pagando. El pecado, hermanos, domina la vida, y cuando el pecado domina la vida, los resultados siempre son más altos que lo que uno quiere pagar. Pero segundo, quiero que veamos también, no solo estamos viendo que él perdió lo que nunca anticipó, él perdió más de lo que él anticipaba. Pero segundo, vemos que era también un lugar de esclavitud. Cuando ya estudiamos lo que fue su ruina, él pierde más de lo que anticipa, pero también era un lugar de completa esclavitud. Lo vemos que lo llevan a Gaza para estar en la prisión, un lugar de cegamiento, atado, moliendo trigo.
Déjales digo esto. Moliendo trigo se consideraba un trabajo de mujeres. Y ahora ponen a Sansón, el hombre más fuerte, que antes mataba a todo mundo, el mujeriego aquel, haciendo el trabajo de mujeres, mientras que él está ciego y está atado y es la burla para el enemigo de Dios. Aquí está el punto, hermanos. Sansón nació para ser un libertador. Fue criado por Dios, fue llamado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de los filisteos. Se le dio el poder para que pudiera hacer eso. Pero aquí está el poderoso juez de Sansón, cegado, atado, moliendo maíz para el enemigo de Dios. Entonces, hoy no es una cuestión de lo que Sansón pudiera haber hecho. Dios le había dado toda la capacidad para poder haber hecho su trabajo bien. Pero no lo encontramos ahora a Sansón como aquel juez que libró a la nación de Israel. Vemos a Sansón que llegó a una esclavitud por su propia culpa, por sus propias decisiones. Tal es el poder del pecado, hermanos. Te robará tu vitalidad y te dejará sin nada con lo que puedas servir a Dios. Y yo entiendo y no sé cuántas veces he escuchado a hermanos decirme cosas como: pastor, yo antes servía a Dios, antes estaba tan en fuego para Dios y me alejé de la iglesia, me alejé de Cristo y comencé una vida que no debería haber comenzado. Y ahora me encuentro en esta condición, ahora me encuentro en esta situación de la vida y ahora ya no puedo regresar como antes, ahora ya no puedo hacer lo que antes quise hacer. Y cómo me quiebra el corazón, y supongo que a Dios hasta más, porque todo lo que Dios quería hacer con ese individuo iba a ser mucho más grande que lo que esa persona vivió. Las buenas noticias es que nunca es tarde, aunque usted se encuentre en este momento ciego, atado y moliendo maíz para el enemigo. Nunca es tarde, pero sí es lamentable, porque si usted se encuentra ahí, Dios no quiso que usted se encontrara ahí. Si ha sido decepcionado por varios hombres en su vida, Dios nunca quiso eso. Si ahora te encuentras en una situación, hermanos, Dios nunca quiso eso. Pero el camino del pecado ciega a muchos y toman decisiones increíblemente tontas, en las cuales el corazón nos ciega y nos hace caer y nos hace tropezar. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces en esta circunstancia? No habrá tiempo cuando el pecado domine. No va a haber energías ni interés para las cosas de Dios, solo porque estamos siendo dominados por el pecado. Cuando el pecado domina su vida, así te vas a encontrar cegado, atado y moliendo. Y no vas a sentirte como que nomás no tienes la fuerza para desatarte de eso. Y cuando decimos que somos libres en Cristo, toda persona que es dominada por el pecado dicen: ¿y por qué me siento tan esclavizado? Pero es porque uno decide consumir su vida en pecado. Entonces vemos el potencial de Sansón, vemos el camino a su ruina, vemos la magnitud de su ruina, y eso es algo muy terrible. Pero otra vez, nomás deja pausar. Quizás he descrito la vida suya en este momento. Quizás usted se siente muy identificado. Y quizás hay alguien que me esté escuchando y dice: pastor, más bajo en la vida yo no puedo llegar. Ya llegué donde ya no hay rebote. Eso es perfecto. Porque entonces vemos, número 4, una muestra de compasión. Y aquí es donde Dios aparece, hermanos. Y yo sé, miren, hermanos, déjales digo, muchas veces hablo con hermanos y ellos me dicen algo como: ay, qué pena, pastor, es que yo no quiero regresar a la iglesia porque qué van a decir, y nadie sabe en lo que yo me metí, y nadie incluso entiende en qué cosas estuve involucrado. Pastor, me da mucha pena. Y la verdad es, les puedo decir la verdad,
cuenta tu historia. Porque entre más bajo, entre más sucio, entre más enlodado te encontrabas y de ahí te sacó Cristo, imagínense el poder de Cristo, cómo se va a ver. Y entre más feo quizás de donde te sacó Dios, más brilla nuestro Dios y más compasivo se ve Él. Así que en lugar de excusarnos detrás de vergüenza, mejor sale y decir, mira, mi vida era esto, pero Dios me salvó de esto. Aún siendo creyente caí en esta esclavitud y Dios fue bueno y me sacó de ahí. Entre más bajo estábamos y de donde más lodo había, si Dios te sacó de ahí o si de ahí te encuentras, desde ahí mismo Dios te puede dar una muestra de compasión, pero cuando salgas de ahí, la gente va a estar, wow, mira, aquel hermano que andaba en el mundo, mira aquella hermana que se había ido con aquel señor y mira aquel joven que se había ido al mundo, mira, y sí es cierto, quizás por un tiempo piensen de dónde te sacó Dios, pero tarde o temprano la gente va a estar maravillada del poderoso Señor que tenemos, que no fue limitado por nuestras tonterías y que no fue limitado por nuestro pecado y que Él está dispuesto a meter su mano en los lugares más sucios por sacarnos a usted y a mí. Podemos ver entonces que con Sansón aprendemos grandes principios el día de hoy. Vean en la pantalla aquí, hermanos, el temor más grande del hombre es fracasar y el dolor más profundo es remordimiento. El temor más grande del hombre es fracasar y el dolor más profundo es el remordimiento. Eso lo aprendemos claramente con Sansón. Pero aún con Sansón podemos aprender otros principios. Incluso vean también aquí en la pantalla. El fracaso es un evento, no una persona. El fracaso es un evento, no una persona. Yo soy lo que Cristo dice que soy, no lo que hice. Les vuelvo a decir, yo soy lo que Cristo dice que soy, no lo que hice. Cuando comprendemos, hermanos, que el fracaso es un evento, no una persona, sabemos que sí, he fracasado, pero no soy un fracaso. Sí, he cometido grandes errores y sí, he pecado y sí, he decepcionado a Dios, pero no soy una decepción y no soy pecado y no soy fracaso. Cristo me ha declarado que yo soy un hijo de Dios y bajo ese testimonio sé que puedo ir y pedir ayuda de Dios. El fracaso es un evento, no una persona. Sansón está ciego, está atado, está moliendo, está entreteniendo al enemigo, se están burlando de él. Más bajo no puedes llegar. Existen dos formas que las personas que se encuentran ciegos y que se encuentran atados y que se encuentran moliendo y se encuentran siendo el entretenimiento de los enemigos de Dios, responden cuando se encuentran en estas circunstancias. Hay solamente dos formas en cómo ellos responden. La primera, quiero que vean, vemos que la respuesta natural es el remordimiento. Cuando gente se encuentra ciegos y atados y moliendo y sus vidas se han destruido por el momento, ellos se encuentran por naturaleza con un remordimiento. Esto nomás es sentirse mal, sentirse culpable, pero en sí esos sentimientos no te guían a un cambio. Es muy diferente sentir remordimiento a verdaderamente cambiar tu vida, y es por eso que gente dice, ay no, ¿verdad? En realidad están enojados con la vida, pero en realidad están enojados con ellos mismos, pero nada cambia. Entonces, cuando gente se encuentra en un fracaso increíble, naturalmente gente experimenta remordimiento, pero quiero que vean la otra respuesta, la mejor respuesta es arrepentimiento. Esto es muy distinto a remordimiento. Arrepentimiento en sí es el cambio de nuestra mente, es el cambio de nuestra dirección,
Es el hacer una U en nuestras vidas porque hemos cambiado nuestro pensar acerca de algo en nuestras vidas. El arrepentimiento en su foto grande es el estar de acuerdo con Dios, con lo que Él dice sobre mi pecado. Entonces, cuando uno está de acuerdo con Dios, entonces hace una U en su vida para cambiar las decisiones, las acciones, la mentalidad, la forma de ser que ofende a Dios. Entonces, pero vemos que muchas veces, hermanos, viven sus vidas en remordimiento, pero nunca existe un genuino arrepentimiento. Y es por eso que muchos hermanos, por más mal que se sientan, van a regresar a la pornografía, van a regresar a todos los diferentes eventos o diferentes cosas que los están llevando a una vida baja, porque no ha sucedido un arrepentimiento. Nomás lo que ellos están sintiendo es puro remordimiento, pura culpabilidad, pura decepción propia, pura frustración propia, pero ninguna de esas cosas están guiando a un cambio genuino. Es por eso que van a haber hijos que siguen contestando mal, siguen con una mala actitud, porque nunca se arrepienten, nomás se sienten mal. Y ya cuando el papá o la mamá tratan con ellos, se sienten mal, pero no hay un arrepentimiento. Por eso el comportamiento no cambia, porque no se han arrepentido, nomás se sienten mal. Y se sienten mal que se metieron en problemas. Entonces, noten qué es lo que se puede hacer entonces cuando una persona está en el momento más bajo de su vida por las malas decisiones. Podemos ver primero, vean en sus notas, Sansón busca a Dios. Y lo que podemos ver aquí es que Sansón buscó a Dios. Dice la Biblia, en el versículo 28, noten conmigo en Jueces 16, versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Esto, hermanos, revela que entonces por fin Sansón tuvo un cambio de corazón. Esto revela por la forma que se dirige a Dios. Él llamó a Dios Señor en sí. Ese es un nombre de su pacto. Él llamó Señor Dios, o el Adonai, Elohim Adonai. Estaba usando el nombre de Dios o el Dios de los pactos que estaba tratando de llamar atención aquí. Invocó que al Dios del pacto, el Dios de la gracia, el Dios del poder y el Dios que salva, y a ese Dios Sansón estaba exclamando. Hizo exactamente lo que tenía que hacer para encontrar la restauración de su alma. La única puerta, hermanos, que sale de la prisión es la purificación por medio de la puerta del arrepentimiento. Si usted se encuentra en la prisión, la única forma de salir de ahí, primero se inicia con arrepentimiento y luego procede con una purificación. Pero lo que muchas veces personas hacen es, se encuentran en una terrible situación de las cuales están haciendo excusas por la pena y por la vergüenza. No es mi culpa, son las necesidades que me llevaron a esa deuda. No es mi culpa, es que Dios entiende, me siento solo, me siento sola. Es que no es mi culpa, es que pues comprendes, mis padres son muy estrictos, es que no es mi culpa, es que la iglesia, es que no es mi culpa. Y sea donde te haya llevado las decisiones de la vida, el primer paso que tienes que tomar es aceptar responsabilidad. Nada que es la culpa del ambiente, nada que es la culpa de tu tío de hace 20 años, nada. Hay que asumir responsabilidad por nuestras propias acciones. Lo bueno es que cuando venimos a Dios con un corazón sincero, igual como en este caso Sansón lo hizo, siempre hay un espacio en el corazón de Dios para darnos de su gracia una vez más. Ahora, muchas veces ha de dolerle a Dios que tenga que orillar a sus hijos a tal extremo como lo que vemos a Sansón, pero apenas así agarramos la onda, hermanos.
Pero cuando estamos en ese momento bajo, donde hay un genuino arrepentimiento, donde verdaderamente clamamos a Dios, Dios en su compasión nos va a dar de su gracia. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David dijo en Salmos 32, del 1 al 5, dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se gravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, la Biblia promete perdón. La Biblia promete ese oportuno socorro, hermanos. Ese momento donde cuando hay un genuino corazón buscando arrepentimiento, buscando restauración, hemos llegado al momento perfecto donde Dios puede darte de tu gracia en este momento. Pero noten también, segundo, no solo vemos que Sansón clama a Dios en ese momento más bajo de su vida, pero vemos también, segundo, que Sansón recibe poder. Ahora, Dios no estaba obligado aquí a darle el poder de regreso. Eso es un acto de misericordia de Dios, porque como hemos visto, Sansón merecía eso y más. Él estaba ahí por su propia culpa, él estaba ahí por su falta de disciplina, él estaba ahí por sus caminos egoístas, por poner a Dios a un lado, por poner su propósito a un lado para vivir por el yo. Él estaba ahí y como dicen los americanos, él hizo su cama y ahora era tiempo que él se acostara en ella. Pero clamó a Dios y Dios respondió y le dio de su poder una vez más. La Biblia nos dice en el versículo 29, luego Sansón las dos columnas de en medio de sobre las que descansaba en la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Noten aquí, hermanos, entonces, y notemos esto. Primero, vean en la pantalla, hermanos, aún en nuestros fracasos, Dios puede cumplir su propósito. ¿A poco no es maravilloso nomás pensar en esto? Que Dios no fue limitado por Sansón, ni lo que él era. A pesar de lo que él era, Dios todavía obró en él. Y yo pienso que eso debe ser de bendición, que aún en nuestros fracasos, eso no limita la mano poderosa de Dios. Incluso vean, cuando un hombre está abajo, no quiere decir que ya está fuera. Cuando un hombre está abajo, no quiere decir que él está fuera de la carrera, fuera de lo que está para su alcance para hacer. Y muchas veces nos hemos encontrado, usted y yo, tirados abajo. Eso no quiere decir que Dios ha terminado con nosotros. Eso nomás quiere decir que es tiempo de levantarnos otra vez. El hecho de que Dios respondió demostró que Sansón había hecho las cosas bien con el Señor. El hecho de que el último acto de su vida fue el único acto desinteresado, por decirlo así, demostró un corazón sincero que ahora sí le estaba acudiendo a Dios. Vemos que su corazón había cambiado y lo que Sansón hizo por Israel, por los líderes y por los señores y por las multitudes, su mejor momento de Sansón fue en su muerte.
Toda su vida fue un desperdicio, pero en su muerte fue el mejor momento que él tuvo. El cristiano, hermanos, prueba que ha sido restaurado por la forma en la que vive. Vemos que Sansón fue restaurado porque una vez más Dios le dio el poder y tumbó el lugar. ¿Saben cómo sabemos si usted y yo hemos sido restaurados? La única forma es por lo que se ve en su vida. No estoy diciendo que su testimonio se arregla de un día para otro, pero su vida va a ser establecida por lo que se ve, por lo que otros observan, por sus prioridades, por la forma, por la devoción que usted tiene en su vida, por las decisiones que toman, por su fidelidad en la iglesia. Todas estas cosas van a demostrar a todo mundo que verdaderamente Dios te ha restaurado. Pero el decir que pidiste perdón, pero el no tener una vida cambiada, siempre va a dar que cuestionar si verdaderamente Dios había restaurado tu vida. La Biblia dice en Mateo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí dice la Biblia? Pues haz frutos que sean dignos de arrepentimiento. A ver si es cierto. ¿Te arrepentiste? A ver los frutos de ese arrepentimiento. Entonces, por eso les digo, no es que hoy queremos pretender ser fariseos ni nada de eso. No malentienda eso. Eso es lo que dice la Biblia. Que si verdaderamente nos hemos arrepentido, junto con ese arrepentimiento van a haber frutos. Va a haber cambio de su vida pasada. Va a haber algo. Gálatas 5:22, la Biblia nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, ese es el fruto del Espíritu. Si verdaderamente el Espíritu está en nosotros, va a haber fruto de que sí lo está. Por eso es muy difícil creerle a un cristiano que es salvo, que siempre está lleno de ira, que siempre está enojado, que siempre se queja, que parece que nunca tiene amor, nunca tiene bondad, nunca tiene esos frutos que la Biblia menciona. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En Filipenses 1:11 la Biblia nos dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Les vuelvo a decir, cuando alguien ha sido restaurado, la vida que sigue va a ser diferente. Los frutos que se van a mostrar van a ser diferentes. No porque quiere complacer al hombre, sino que cuando Dios cambia el corazón, no se puede poner una luz debajo no se puede tapar una luz, como dice allá en Mateo capítulo 5, de un amburso. ¿Por qué? Porque la luz va a radiar, nada va a detener el gozo, y a lo mejor al principio alguien va a decir, oh mira, ya regresó aquella familia que se fue. Para la persona avivada y restaurada no le importa eso. Oh, mira, ya llegó tal hermano, mira nomás aquel que se había ido. ¿Qué importa? Cuando ya llegan restaurados, la persona no viene para ver qué es lo que los demás dicen. Ellos vienen porque su corazón ya está bien y no le importa lo que gente diga. Nomás le importa qué es lo que Dios piensa de ellos. Pero cuando no vienen restaurados, la actitud es diferente. Ellos nomás están viendo a ver quién los está viendo mal para tener otra razón para irse otra vez. Cuando el corazón no está restaurado. El movernos, hermanos, hacia el frente, que eso es lo más importante aquí. Todos fracasamos, todos tomamos decisiones incorrectas. ¿Cómo le hacemos para movernos hacia el frente de nuestro fracaso? ¿Sabían que Sansón tuvo que empujarse de 2 pilares para salir de donde él estaba? Vea esta pregunta aquí en la pantalla. ¿Cuáles pilares estás empujando hacia abajo? Ahorita en su vida, ¿cuáles pilares estás empujando hacia abajo? Y como les digo, aquí está Sansón, él está así.
Y de una forma u otra tuve que mover estos pilares para poder salir de lo que lo ataba. Y quizás el día de hoy usted tiene que identificar qué pilares tiene que empujar para salir de su fracaso. Con una mano y con la otra, ¿qué está empujando hacia atrás para salir hacia el frente? ¿Qué será? Quizás orgullo, uno de los pilares. Quizás hay alguien que ha estado batallando con orgullo y dice, no necesito ayuda, estoy solo, tengo miedo, ¿verdad? Tengo algo que no sé cómo vencer, he estado mintiendo, no soy la persona que debo, he estado viviendo bajo orgullo. Quizás hoy es el día de empujarlo eso para atrás. Quizás enojo. Gente a lo mejor está pensando, estoy enojado con todos, pero en realidad estoy más enojado conmigo mismo. No puedes cambiar algo hasta que no haces algo diferente. Y yo no sé qué pilares ahorita te detienen en tu vida. Por eso es algo que usted tiene que identificar. ¿Qué cosas te tienen abajo hoy? Tienes que agarrar esto y empujarte hacia el frente, dejar esas cosas atrás, dejarlas, empujar esos pilares hacia abajo para poder dejar el fracaso en el pasado y comenzar a caminar hacia el frente para la vida que Dios tiene ahora para ti. Pero quizás otra pregunta que es importante, y vean, ¿cómo lo vas a hacer? Si identificas qué pilares tienes, y van a haber muchos, o sea, yo no sé, una adicción a pecados, otra adicción a compras, otras cosas, que no sé qué es, en qué área has decidido, pero solamente puedes identificar cuáles son y qué cosas tienes que empujar. Pero la pregunta quizás es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con quién vas a hablar para que te ayude? ¿Con quién vas a ir y quitarte esta máscara de que todo lo puedes y que estás en todo control? Y ahora sí buscar ayuda genuina. Las buenas noticias que mientras exista Proverbios 24:16, siempre hay esperanza. Porque 7 veces cae el justo y luego y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Entonces yo no sé, hermanos, ¿qué pilares hay hoy de los cuales tienes que empujar hacia abajo para poder salir y tener libertad? Entonces vemos que Sansón, en lo más bajo de su vida, clamó a Dios y vemos que Dios le dio su poder. Pero quiero terminar con este punto. Tercero, noten, Sansón pagó un precio, que es aquí donde queremos advertir quizás. Todos debemos de morir a nosotros mismos para vivir para Dios y para vivir para otros. Tristemente dice esto, y vean en el versículo 30, por favor, de Jueces capítulo 16. Noten lo que dice el versículo 30, dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Y sabe por qué eso es una realidad? Porque cuando él estaba en vida, él estaba viviendo para él mismo. Y cuando murió, ahora sí murió a él mismo y murió también físicamente, pero en su muerte mató a más que cuando él estaba en vida. Y quizás aquí, hermanos, nomás piensen conmigo, por favor, nomás en estos siguientes minutos. Todos debemos de morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios. Sansón, hermanos, hizo algo muy fácil. Yo sé que todos están pensando, fácil, él hizo algo bien fácil. Porque yo sé que muchos están pensando, pero ¿cómo que fácil? Le costó su vida. Pero esto fue fácil, hermanos. Todos tenemos un héroe dentro de nosotros.
Para todos los que me están escuchando, todos los hombres que me están escuchando, ¿qué haces si alguien se comienza a meter a tu casa? ¿Vas a ir a agarrar un palo? ¿Vas a ir y enfrentar a este ladrón y le vas a hacer al frente y no importa qué pase, vas a matar a este individuo o él te va a matar a ti tratando de matarlo a él? Cuando uno quiere defender su familia y sus hijos, hay algo en nosotros que sale un león y ni mide los peligros, simplemente le entra porque le entra. Por lo cual, hermanos, como todos tenemos este instinto, Él hizo algo sumamente fácil. Cuando alguien muere de esta forma, Él hizo algo muy fácil. Y les voy a decir por qué es fácil. Todos podemos morir una vez en un evento. Toma un hombre y una mujer de Dios para morir todos los días. Les vuelvo a decir, es muy fácil. Este escape para Sansón, sí es algo increíble, ¿no? Que le contamos la historia a los niños y no, hombre, y tumbó y todos murieron y ¿verdad? Pero fue un acto nomás, un momento de heroísmo. Hombres y mujeres verdaderos de Dios van a hacer algo más difícil que morir una sola vez. Nosotros somos llamados a morir todos los días. Debemos de morir todos los días para poder vivir para Cristo y poder servir a nuestras familias y servir a los hermanos de la iglesia. Eso es más difícil que morir una sola vez. Y yo nomás quiero animar a todos los que me están escuchando hoy. Sí es cierto que Dios le dio el poder a Sansón y se vengó de los filisteos por cómo lo habían tratado, pero aún así murió ciego, atado y totalmente roto. Ninguna cantidad de arrepentimiento podría haber o pudiera haber hecho que las cosas fueran como antes eran. Ni podrían traer de vuelta las cosas que se perdieron por sus malas decisiones. Algunos han salido al mundo y el Señor los ha traído de vuelta, pero han dejado a sus seres queridos en el pecado. Han dejado un testimonio que ante los ojos de muchos nunca va a ser restaurado. Han dejado más de lo que ellos esperaban que iban a dejar. No dejes que esto suceda. Ahora, para muchos que a lo mejor ahorita mismo están pensando, a la torre esto, miren, déjales digo, Dios siempre es bueno. Pero tengo que ser un poco franco porque hay jóvenes a quienes les quiero evitar grandes lágrimas en el futuro. Hay hermanos y hermanas que ahorita están en un punto que pueden regresar y las cosas van a estar como nunca, mejores. Yo sé que hay otros que van a regresar y va a ser diferente. Las cosas cambian. Uno regresa ya muchas veces en otras condiciones. Y gloria a Dios que regresan y gloria a Dios que Dios restaura. Compréndanme, no estoy menospreciando esto. Pero sí estoy diciendo que para muchos de los que saben que saben de lo que yo estoy diciendo y saben, sí es cierto, pastor, de que hay un precio muy alto que se deja ya que muchas veces no contemplamos. Y yo nomás quiero evitar esto el día de hoy. Ahora, si usted se encuentra en la condición de Sansón totalmente ya en el suelo, lo bueno es que siempre hay perdón y siempre hay restauración. Ahora, ¿quién sabe en qué condición regresas? Pero de que regresas, regresas, y de que Dios te perdona, Dios te perdona. Pero muchas veces el precio de una vida baja va a ser mucho más alta que lo que ninguno de nosotros quiere pagar. Entonces, ¿en qué área de su vida está tomando pasos que te está alejando de Dios?
Recuerden que Sansón no llegó donde estuvo de un día para otro, él estaba tomando pasos. Quizás ahorita tu pelo sigue largo, pero tu corazón está lejos. No somos lo que hicimos, somos lo que Cristo dice que somos. Y quizás la vida la ha llevado a este punto donde tienes que tomar la decisión. ¿Qué pilares hoy tienes que empujar para poder seguir hacia el frente? Y quizás es un tiempo darle gracias a Dios también, que Él es bueno y que Él perdona y que Él da su gracia aun cuando más lo necesitamos y aunque más merecemos la miseria que está encima de nosotros, aunque lo merecemos, Dios siempre está ahí. No sé, hay algo cuando uno lee la historia del hijo pródigo que cuando se encuentra sin dinero, comiendo con los puercos, como que hay algo en todos nosotros que dice, para que se le quite. Lo que no comprendemos es que siempre el padre está buscando a ver si es hoy que regrese el hijo pródigo. Y hay cierta cosa que tenemos que entender aquí, hermanos, que quizás hay un lado humano que decimos, estás ahí por tu culpa, pero Dios quizás está en el cielo diciendo, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Y cuándo vas a clamar a mí? ¿Y cuándo te vas a arrepentir? Porque quiero perdonar, quiero restaurar esta relación. Nunca es tarde para hacer un cambio en nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido que en este momento obres en cada corazón. Señor, yo no sé quién necesitaba este mensaje,